Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Comunitaria La Plaza. Y bueno, en el marco de los 59 años del IPETIN número 63 República de Italia, nosotros vamos recorriendo lo que es parte de esta historia y bueno, como siempre, la verdad que el logro que acabamos, lo que estamos por hacer es un logro para nosotros y nos sentimos muy felices de poder estar y poder entrevistarle a ella, que es muy reacia a las cámaras, muy reacia a todo, pero bueno, nos dio la posibilidad, todo por su IPETIN, todo por sus estudiantes y todos los que alguna vez estuvieron en contacto con ella para que la recuerden y quede en su memoria, seguramente han quedado. Y vamos a conversar un poquito y nos va a contar parte de lo que fue en aquellas épocas el IPETIN número 63. Muy buenos días, profe Marcia, ¿cómo le va? Buen día, Lucas. Bueno, ahora sí me voy a sentar. Yo siempre hacemos estas cosas. Veía que en los comentarios le decían que buena producción. Si ustedes vieran la producción, nuestra producción, la verdad que es todo casero y es todo de corazón, y yo creo que es destacar el trabajo que han venido haciendo durante tantos años para que hoy el IPETIN 63 siga de pie y siga cumpliendo hoy 59 años. Sí, realmente. Yo me siento muy orgullosa de formar parte de la historia del IPETIN. Yo trabajé 38 años y 7 meses, o sea, casi 39. Y este año yo voy a cumplir 45 años de vivir en Chañar. Vine cuando yo recién me recibí, y como cualquiera que recién se recibe, tiene esa ansiedad por trabajar en lo propio, en lo suyo. Y yo tuve esa suerte. Yo me recibí en julio del año 80 y bueno, en esa época las vacantes salían Sí, por sí. el diario. Se conocía de las vacantes a través del diario. Y bueno, yo leí el Ajá. diario de Córdoba y apareció la vacante acá en Chañar. Vinimos con mi mamá a conocer el lugar. No había nadie en la escuela porque parece que era un periodo de exámenes, así que a Ajá. la hora que yo llegué ya no había gente. Un viaje tan raro porque me tocó incendios, así que era Oh, solo humo. Bien, así que cuando llegamos, bueno, la escuela vacía, empezamos a preguntar, a consultar y nos mandaron a la casa de Tete. ajá. Bueno, Tete vino a la escuela, nos conocimos, me dijeron qué tenía que hacer y bueno, volví a Córdoba a hacerme los estudios que correspondían para poder hacer el ingreso. Y comencé a trabajar el 1 de septiembre de ese año. En ese momento estaba como director el maestro Luque, Sí. pero estuvo poquito tiempo porque ya él no se jubiló, sino que tenía problemas de salud. Y lo reemplazó el maestro Poggio. También estaba el maestro Gómez, que era jefe de internado. Y bueno, comenzó mi vida en Chañar, pero mi idea era quedarme hasta fin de año, o sea, tomar como una Claro, experiencia sí, de sí, 3 meses y me volví a Córdoba. Y no me volví más. No. Acá quedé. Ah, qué lindo. Sí, bueno, al año siguiente conocí a mi marido ese año y al año siguiente, o sea, en el 81, me casé. La verdad que tuve la suerte de tener gente, bueno, indudablemente que si me quedé también influyó, ¿no es cierto?, la cordialidad de la gente que había en el colegio. Claro. Realmente, yo creo que siempre, pero sobre todo en esa época, la escuela era una familia, ¿no? Entonces, ellos que estaban antes que yo, el maestro Luque, el maestro Poge, el maestro Gómez, no quiero olvidarme porque por ahí no sé, No, bueno, eso pero siempre es inevitable, ellos como siempre les digo yo por habían ahí. iniciado Sí. esta escuela con tanto sacrificio y bueno, nos fuimos incorporando. Había docentes que venían de afuera también. Y yo viví en el hotel de Josefina Fernández de Jara, a quien yo le tengo muchísimo aprecio. Ya falleció, por supuesto, pero digo, fue mi contención, porque las Claro. primeras 2 semanas, en la primera me acompañó mi mamá, en la segunda mi abuela, y ya después me quedé sola, pero la familia me dio mucha contención. Y bueno, como digo, 1 año y medio vivía allí en el hotel y después, bueno, en diciembre del año 81 ya me casé, formé mi familia con 3 hijos. Hoy somos 3 hijos, 3 nueras y 3 nietos. O sea que se amplió bastante la familia. Y yo siempre me sentí muy cómoda en el colegio. Tengo recuerdos muy lindos. Habrá habido algunas asperezas Sí. porque lógicamente tiene que haber,
pero creo que uno, esas cosas ya a esta altura de mi vida ni las recuerdo. Hay una que sí, nunca la puedo olvidar, pero en realidad tengo los recuerdos más lindos. Al no tener familia, mi casa, digamos, mi familia era la escuela. Claro, Y yo era me el lugar donde estaba acompañada. todo el porque estaba día, sola. yo trabajaba mañana y tarde, así que yo estaba todo el día con mis compañeros. Entonces, más allá de la tarea ardua de la docencia, de trabajar con los chicos, de trabajar en casa lo mismo, pero era el compartir. Compartíamos momentos, como digo, lindos, a veces tristes, pero nos divertíamos mucho. Hicimos un grupo muy lindo, con distintas personalidades, porque yo fui docente en los primeros años de aula. Sí. Después fui secretaria docente y trabajando como secretaria docente del maestro Poggio, que era el director, después del maestro Gómez también, que fue director, y Tete, que era regente, trabajó un tiempo ya, creo que sigo bien el orden, con el maestro Tino. Tete se jubila y yo por convocatoria me anoto y bueno, logro ascender a la regencia que dejaba Tete. Claro. Y trabajé con Magdalena Camaño, con Estela Luna, ya me jubilé. Morat. Ah, claro, con el maestro Moreta, claro, que está antes de Magdalena. Y bueno, por supuesto, como digo, he compartido momentos muy lindos con gente que incluso ya no está. Que del maestro Poggio, de todos ellos aprendí muchísimo, porque si bien han sido gente que me contuvo, han sido todos muy exigentes y por lo tanto eso nos obligaba a nosotros también ser, a exigirnos y a progresar en todo. Yo digo, la escuela necesita el compromiso de los docentes, yo creo que eso siempre sucedió. Yo veo ahora fotos nuevas, Sí. y veo tanta gente joven y yo digo, ojalá que ellos puedan vivir lo que hemos vivido nosotros, o sea, sentirnos no solamente como que esta es la fuente de trabajo, más allá de ser una fuente de trabajo, considerarla también una familia, a la que me debo, ¿no? O sea, asumir ese compromiso, no solamente de estar frente al aula, sino de compartir momentos que hacen falta, porque incluso con los chicos, porque a veces cuando uno al frente de ellos en el aula es una cosa. Y cuando teníamos que hacer un viaje, que me tocó hacer varios viajes Sí. al Cerro Colorado, y la relación es otra, y hay otro tipo de conocimiento. Entonces, porque a mí me parecía, porque yo creía. Bueno, ojalá que esta gente joven también la sienta hacia la escuela. Yo creo que es la única forma de que la escuela pueda crecer, pueda ir cada día siendo mucho más de lo que es mucho, ¿no? Porque yo la considero una escuela de mucha calidad, pero ojalá que esa calidad se mantenga o crezca. Pero eso va a depender mucho de la gente que tiene, del compromiso de los que están en este momento. Sí, por ahí muchas veces se basa también en el tema de los tiempos, ¿no? Cómo se han ido modificando, cómo también el profesor y el maestro han perdido la autoridad sobre los estudiantes, que eso también antes antes ahí tiene que ver la familia, claro, ¿no? antes sí, antes se ponía un correctivo, digamos, eran las famosas amonestaciones, el llamado de atención y todo lo demás, y los niños por ahí, bueno, decían, me tengo que portar bien porque está la profe, y yo creo que eso es lo que se ha perdido, que por ahí los profes de ahora les cuesta Sí. en el sentido de ese, ¿no? Sí, seguramente que sí, pero de todas maneras, para eso me parece que hay que trabajar mucho con la familia. La escuela con la familia, cuando la familia se integra a la escuela, porque de última, nosotros como docentes tenemos que enseñar, los valores los traen, nosotros Sí. tenemos que a lo mejor profundizar, pero no nos corresponde a nosotros enseñarle al niño, diga por favor, permiso, gracias, no, ellos ya lo tienen que traer incorporado y los chicos entienden, yo escucho por lo que me cuentan, sí, porque ni siquiera tengo la posibilidad de tener adolescentes cerca mío, pero terrible la conducta, terrible. En aquella época no, bueno, a ver, en aquella época Sí. de mis comienzos no, porque incluso yo cuando comienzo en el año 80, comienzo con un quinto año. Ese quinto año, claro, ese quinto año era el primer quinto año que había. ¿Y qué edad tenía usted? 21 años. 21 años. ¿Y los chicos? Había un alumno que era mayor que yo. Porque ellos terminaban en el cuarto año como peritos. Sí.
Cuando yo comienzo a trabajar, en ese año se amplía, ¿no es cierto?, el título para llegar a obtener el título de bachiller. Entonces terminaban con un quinto y un sexto año. En ese año teníamos quinto, era el primer quinto que había. Entonces tenía alumnos que tenían o la misma edad mía, o un año menos, o 2 años menos, y como digo, hasta un alumno que tenía más edad que yo. Pero a pesar de eso, la relación fue perfecta. Una relación, digamos, de docente y alumno, pero de mucha educación y de mucho respeto. Es difícil, no me resultó tan difícil. Bueno, y con el sexto año, que fue el quinto que pasó y el quinto que vino también, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo tuve de alumno a Guillermo Garribia. Por eso digo, él era mayor que yo. Sí. Pero excelente. Entre ese grupo de primer año, de ese primer año que trabajé, yo no me quiero olvidar, eran muchos, pero por ejemplo, estaba Negra Argañarás, Mabel Campos, Carlos Campos, Elenita Argañarás, el hermano de Elenita, Elizabeth Montiel, bueno, me parece que también estaba esta chica casada, Farías, la mamá ¿De Pablo? De Pablo. Aida. Aida. Córdoba. No, era un grupo numeroso, por eso no me voy a acordar de todo. Sí. Pero digamos que, no, una relación buena, muy buena. O sea, similitudes de edades. Sí. ¿Cómo fue enfrentar esa aula por primera vez y llegar y decir, hola, soy la profe, y ver caras, digamos? Y bueno, sentir que me observaban muy mucho, claro. porque éramos casi iguales. Iguales, sí. No, pero por eso digo, a pesar de eso, una relación muy buena, de muchísima, de respeto. Es que por eso en esa época las relaciones me parece que han sido distintas. Y bueno, con el segundo año que tuve, digamos, que era al año siguiente me tocó el quinto y el sexto que pasaban, y los nuevos de quinto tampoco no eran. En ese grupo me acuerdo que estaba Mariela, creo que no me confundo. Sí. Marcelo Soria también lo tuve de alumno. Chico, a ver, que vive acá en esta calle de La Pileta. Adolfo Arias. Al maestro Paz, a José, bueno, o sea, no me acuerdo de qué promociones son, pero digo, toda esa gente ha pasado por mi vida. Lo que no me acuerdo es cuál es la segunda promoción, pero no, el trato fue siempre de mucha cordialidad y mucho respeto. ¿Y cómo fue después de eso tenerlos como compañeros de trabajo? Porque bueno, han sido compañeros. Ay, claro, y bueno, y como digo, a veces en este momento están algunos exalumnos, porque imagínate que en este momento están trabajando, de los que me acuerdo también, los chicos estos Bustamante. Bueno, Bustamantes hay 2, pero me refiero hijos de Cookie. El otro chico Bustamante, ¿qué bien que digo? Sí. Bueno. Martín. Ahora esta semana me vino a hacer un arreglo en la computadora, Chico Ordóñez, que si bien yo no lo tuve como alumno porque ya estaba con tareas pasivas, bueno, pero yo estaba en el colegio y él también estaba en el colegio, entonces yo digo, ¿cómo la vida tiene esas vueltas, no? Que en algún momento yo estuve enseñándoles y hoy ellos me están enseñando a mí algo, porque además de hacerme un arreglo me tienen que dar la enseñanza de todo lo que tengo que hacer y cómo. Por eso digo, cómo la vida tiene esas vueltas, ¿no? Como en lo bueno y en lo malo, por supuesto. Y Anaí también ha sido alumna, no, un montón de Evangelina, Pablo. Pablo ha sido compañero tuyo y de Valentín, de la misma promoción. Bueno, por eso digo, o sea, no, realmente es que me da orgullo, siento orgullo, porque digo, mira, cómo han también progresado ellos y han seguido estudiando y hoy están al frente del colegio. Y le preguntaba, casualmente yo a este chico le digo, no, dice, yo tengo buena relación con los alumnos. Bueno, cada uno tiene un... Volvimos, profe, no sé en qué parte nos cortamos. Y habría que ver en qué parte... ¿En qué parte estábamos? Les vamos a pedir a la audiencia, y agradecemos porque nos estaban llamando y yo no quería atender. Justamente me estaban a ver, vamos a escuchar un audio. Así que ahí me estaban diciendo que se estaba cortando, pero yo creo que, no sé, a ver cuánto, 9 minutos, 8. Estábamos en la parte, digamos, en la parte de los estudiantes. Recordar que, bueno, que por ejemplo,
le habían arreglado la compu, hoy le estaban enseñando a usted a arreglar la compu y todas esas cosas, ¿no? Sí, por eso digo, bueno, cómo la vida tiene una vuelta, se da en esta vida, ¿no es cierto? Que en algún momento fui yo la que enseñé y en este momento son ellos los que me tienen que enseñar a mí. Qué lindo, la verdad que bueno, uno Es tiene... como, no sé, una retroalimentación en esto, ¿no? Claro, es como que va y vuelve. Sí. Y eso es lo más importante. Yo quería destacar siempre, digo yo, tener la posibilidad de conversar con usted es algo bueno, que yo lo tenía pendiente, ahora vamos a estar controlando, porque la verdad que no me controlé, no me puse a controlar que salgamos bien, de charlar, porque por ahí como que me ha pasado que yo he invitado a ex policías retirados, porque hoy en día usted va a la escuela, capaz que a un niño le preguntan, ¿la conocen a la profe Marcia? Y no la conocen, no saben quién es la profe No, Marcia. seguro. Y eso es lo que uno más que todo quiere llevarle a la gente, porque han sido parte de las formaciones de esta generación que es la que hoy está trabajando en el colegio, ¿no? Yo puedo ver un montón de chicos que se supone que van a la escuela secundaria, no tengo idea quiénes son. El hijo de, no tengo idea, no tengo idea. Más allá de que hace 8 años que me jubilé, pero bueno, en esos años, claro, es toda una etapa completa de algún alumno que ingresó, ya egresó. Claro. Entonces no conozco quiénes son. Y cuando me dicen es el hijo de, también me parece, yo digo, ay Dios mío, yo creía que ese chiquito tenía 11 años, que estaba en la primaria y resulta que está en segundo año, o creía que estaba en primero y ya está en quinto. No, claro, pasa volando el tiempo, realmente habría que frenarlo un poquito. Qué bueno, y hoy con nietos y todo lo demás, que la verdad que es muy, su historia es muy linda, porque venirse a un lugar a través de un periódico y venirse sola, después quedarse sola la semana y todo lo demás. Sí, fue difícil, por supuesto que sí, como digo, yo en ese entonces tenía la contención de la familia de Josefina, ¿no? De la señora del dueño del hotel. También la escuela, porque eso digo, la escuela no solamente me abrió las puertas para trabajar, sino también muy cálidos, ¿no? En esa época yo tengo presente cuando doña Hilda llevaba la bandeja con el mate cocido en el recreo largo y estaban, bueno, a mí me costó mucho aprender a decirles maestros. Ajá. Claro, porque acá la palabra maestro es la palabra de respeto, maestro Luque, maestro Gómez, maestro Poggio. A mí me costó muy mucho incorporar esa palabra. Ajá. Bueno, y lo que siempre detesté que me dijeran fuera de la escuela, porque también era una cuestión de respeto, sí. Doña. ¿No? No, yo siempre dije, a mí llámenme por el nombre, pero nunca me digan doña, porque es como si me cargaran más de lo que tengo de edad. No. Y Tete divina, muy cálida también. Estaba la señora Nibia, no le salía ya la doña, la señora Nibia de Sánchez, que en ese momento era la secretaria docente. Y en ese entonces también estaba, no sé, ustedes no la conocieron, estaba María Armandi. No, ella ya falleció incluso. Nilda Gutiérrez se llamaba, profesora de matemáticas, que también ya ha fallecido. Y de las profesoras que venían de afuera. Hay una profesora que estuvo un tiempo y se fue, bueno, de algunas ni me acuerdo ya los nombres. Pero sí, éramos varias las que veníamos de afuera. Creo que 2 o 3 nos quedamos. Mari se quedó, que se casó con el doctor Moyano. Bueno, después de mí vinieron otras, por supuesto. Pero en el momento que yo vine, digo, estaban ellas como gente, digamos, de afuera. Una profesora de francés que estuvo un tiempito y se fue. ¿Francés? Sí, en esa época existía el francés. Hubo una profesora de francés en ese primer año que estuve yo, que me acuerdo que ella me decía, nos vayamos a dedo. Y yo un día dije, bueno, porque ella era muy audaz, parece. Entonces yo, después de solo pensar en mi casa me mataban, porque claro, era subir a cualquier cosa. Bueno, claro. 2 veces creo que lo hice. Pero también estuvo poquito tiempo y se fue. Pero bueno, así es un poco la síntesis de mi historia en Chañar y en el colegio. ¿Algún estudiante así que le haya dejado marcada, decir yo este estudiante lo quería muchísimo, aún lo recuerdo? Porque bueno, con doña Hilda terminamos de conversar y siempre dice, ay, me acuerdo, y cuando uno termina la nota de la entrevista siempre dice, ay, me acordé de tal que no te dije.
Y eso No, en queda... este momento decir el nombre de un alumno, no. Incluso estos chicos que fue la primera promoción que tuve, por supuesto que es como que a ellos los tengo en una fotografía guardada, como diría, bueno, pero no nos conocen, no se acuerda de todos, no me acuerdo de todos, pero sí me acuerdo de muchos. Incluso un día conversando con Negra Argañarás me dice, no, sí, está bien, Sí, sí. me dice, ¿te acordás que nosotros te hicimos la despedida de soltera? Y sí, tenía razón, hicieron una guitarreada y demás. Pero bueno, fue el primer grupo, entonces con el que yo debuté. Claro, y Entonces ese tenían ahí grupo, esas similitudes de edades que sí, sí, también, sí. digamos, como que ya Yo se hacía nunca la... fui muy de la fiesta, de las salidas, no. Entonces tampoco, es como que yo misma ponía a veces como un límite, creo que es mi personalidad. Pero de todas maneras, no hubo mala relación para nada. Claro. Y creo que sí, es como una fotografía que queda guardada, queda registrada. ¿Y cómo se enamoró la profe Marcia acá? En ese entonces creo que fue, Celestina fue Doña José Ajá. y el maestro Luque. ¿Ellos fueron los culpables? Sí, eran medio como los que, porque dijeron, a ver, vino alguien que se quede, Sí, hacía buscaban, falta, claro, o sea, hacía falta para la escuela. Entonces había que buscar algo que me para atraiga. entretener. Bueno, Ajá. ahí la casa, Enrique en ese entonces frecuentaba mucho la familia de doña Josefina porque también era muy amigo de su hija y demás. Entonces él todas las noches iba al hotel a hacer un paseo y demás, y bueno, y ahí fue que nos conocimos. Ahí fue que la Sí, ahí conquistó. fue que sí nos conocimos y bueno, hablamos de una relación de amistad en sus comienzos y después ya un poco más que amistad. Qué Y lindo. sí, nos casamos el 26 de diciembre del año siguiente, o sea, del 81. Un año fue el Un noviazgo. año, un ¿Y año. qué decía su madre? No, ¿O no? Fue difícil de haber sobre, sido, ¿no? mi papá, para mi Ah, papá, sí, sí, para mi papá era más duro. Y claro, te dije ya que mi intención era volverme en diciembre ya definitivamente a Córdoba. Y no fue así, me quedé acá, entonces era medio difícil. Y eso que yo viajaba todas las semanas, ¿no? Yo sí. me venía el primer año tuve poquitas horas, así que me venía los domingos a la noche, me podía ir creo que el jueves, una cosa, o el lunes venía y me iba el viernes. Y en el segundo año que me incrementaron horas, porque si no tampoco no me hubiera podido quedar, me venía los domingos y me volvía los viernes. O sea que yo esos 5 días estaba acá, pero el fin de semana estaba en mi casa. Claro. Eh, sí, me costaron muchas cosas en esa época. Ojo, ya había Sí. problemas de agua. Ay, Yo no me wow. olvido de eso. Sí. Sí. Después mejoró, pero en esa época, me acuerdo en mis comienzos, había problemas de agua. Y la luz se cortaba a las 12 de la noche. O sea que era como adaptarme a algo que no estaba Era en mi venirse vida. desde la ciudad al Sí, campo, sí. literal, literal. Sí, y mi Eh, abuela sí. había sido directora de escuelas primarias en la zona de San Pedro, de Santa Cruz. Ajá. Así que para ella esto era terrible. Me decía, ¿Cómo te no, vas? no, y ella vino la segunda semana a Sí, quedarse conmigo, entonces se vio lo que era, pero bueno, era mucho mejor de lo que ella había tenido, ¿no? claro. Esto era un lugar habitado. Ella vivió en el campo, Campo, campo. pero de todas maneras siempre estaba esta cuestión de que me volviera. Bueno, pero ya después me quedé y listo. Me adapté y dije siempre, y al que me pregunta, pero ¿cómo? Y uno se adapta y sobre todo tuve la suerte de que mis hijos crecieron en un ambiente tranquilo, nada de peligro. En ese entonces me acuerdo que Agustín, que era el más grande, Sí. pudo con Nene Ataide participar del fútbol, o sea, Sí. bueno, de una escuelita que tenía él, pero bueno, era la limitante, o sea, ¿qué podían hacer los chicos? Eso fue bastante complicado, digo, porque acá en general es como que tenemos muchas carencias en la cuestión de aprendizajes de otra cosa que no sea escuela. Que además de aprendizaje es una forma también de que los chicos se encaminen o que tengan su tiempo ocupado en algo, no Claro. solamente en la calle, en la plaza. Bueno, pero bueno, uno se acostumbra. Pero mis hijos se fueron. El único que volvió es el que le gusta el campo. Así que por suerte hay uno acá, pero los otros dos no son
muy gustosos de la vida de pueblo y bueno, cada uno pudo emprender sus trabajos en otros lugares y están en... Bueno, con el del sur me veo poco porque está muy lejos, así que nosotros viajamos una vez por lo menos al año, si podemos 2 veces, viajamos 2 veces. ¿A dónde está? En Neuquén. En Neuquén. Claro. ¿Supo estar fuera del país, puede ser? Sí, sí, se fue a Nueva Zelanda, estuvo un año afuera y cuando pudo renovar la visa, decidió volverse porque realmente extrañaba. Claro, no, la vida no era lo que... No, es estar lejos de la familia y era como mucho para él, otro año más, bueno, se resolvió volverse. Pero bueno, como digo, cada uno en lo suyo y sí, por supuesto que tratamos de vernos. Nosotros, como digo, nosotros tratamos de viajar una vez por lo menos en el año y si podemos 2 veces, hacemos 2 viajes. Y él sí puede, bien, lo que pasa es que las criaturas son muy chiquitas, entonces son viajes muy largos para hacerlos en auto. Y como son tan chiquitos, hay que cargar mucha cantidad de cosas y entonces hay que hacerlo. La última vez que vinieron, vino él en el auto y la familia vino en avión. Al final no es tampoco porque a mí me parece que tantos kilómetros solos tampoco no me gusta. Bueno, viste toda esa historia de los viajes que... Pero bueno, estamos, gracias a Dios, las videollamadas es una forma de mantenernos un poco más, que los chiquitos nos reconozcan, que sepan que somos los abuelos y demás, ¿no? Por lo menos eso. Bueno, esa es la tecnología, lo que llegó, ¿no? Para cambiarnos la vida. Sí, gracias a Dios que por lo menos eso nos da la satisfacción de poder tener contacto mucho más, más a diario, ¿no? De llegar a que se cortaba la energía a las 10, 12 de la noche, hoy en día podemos... No, y después escuché esta parte, yo viajaba en la Cadol, en esa época existía la caminos de tierra. Cuando llovía, que sí llovía, olvídate, no salían ni entraban los colectivos. Así que rogaba a Dios que pasara durante la semana y no que pasara el fin de semana, porque me tenía que quedar y me pasó alguna vez tener que quedarme el fin de semana porque los colectivos no podían salir ni entrar. Esos caminos eran terribles, terribles. Yo tengo, digamos, momentos vividos en la escuela muy, muy lindos. Te repito, debo haber tenido momentos de tensiones también, pero son los que más atesoro y los que más guardo. Por supuesto con las mujeres cuando por allí nos encontramos y dicen, ¿te acordás? Cuando conversábamos, hay cosas que uno por allí dice, cuando me tocó trabajar tuve secretarias conmigo, digo secretaria porque ya era yo regente, pero digo que estábamos en la regencia con la secretaria y tenemos vivencias muy lindas, muy lindas. Nos hemos acompañado en momentos tristes, hemos llorado también juntas, ¿no es cierto? Pero también hemos tenido momentos de mucha alegría, de hacer cosas, viste, que una vez los chicos, bueno, nosotros éramos grandes, pero lo mismo también hacíamos picardías, ¿no? Pero sí, realmente cosas muy lindas, que uno es lo que yo creo que atesora. Yo creo que ya las cosas tristes y feas no las recuerdo. Yo tengo un recuerdo feo, pero no trato de pensar en él porque me marcó mucho, pero trato, viste, de olvidarlo, pero no, el resto fue todo muy lindo y de mucho aprendizaje. Viajar a Córdoba, en alguna época me tocó, y seguro que era una vez por semana como mínimo, ¿no? Después con las mujeres también nos tocó hacer capacitación, de eso no me voy a olvidar nunca, de 2, 3 días. Bueno, en el Carbolas hicimos, nunca me voy a olvidar. Éramos 5 mujeres de acá que íbamos, bueno, teníamos una relación un poquito más que de compañeras, así es que nos divertimos muchísimo, además de la capacitación, salir al shopping, manejarnos en taxi. Había una de ellas que siempre era un poquito la chispa que le ponían el humor, ¿no es cierto? Pero hacíamos las cosas con mucha responsabilidad, pero no dejábamos de divertirnos también. Nos hemos pasado momentos muy lindos, y si bien he tenido directores que han sido muy exigentes, gracias a ellos creo que aprendí mucho, porque me tenía que exigir yo también, ¿no? El tema de la computación, yo me acuerdo que vino nuestro Poggio con esta novedad de la computación, y tienen que aprender porque este es el futuro. Yo me resistía. Y ese primer año me acuerdo que nos hizo vinieron a la escuela a darnos la capacitación.
Ay, Dios mío, para mí era como que hablaba en otro idioma y me costaba muchísimo. Y bueno, yo creo que todavía sigue siendo así, no conmigo, sino con cualquiera. Es como que al que le gusta, lo maneja y ningún problema. Y a los que no, no es que no nos guste, pero como que hemos sido más así como que no, no quiero, no me interesa, hasta el día de hoy yo creo que es un problema. Es un problema porque todo se hace a través de la computadora. Hoy en día sí, Todo. ya la computadora como que pasa a un segundo plano. Yo creo que hoy se hace a través de un celular, ya haces todo a través de un celular. Nosotros, por ejemplo, bueno, ahora estamos saliendo a través de un celular, nos comunicamos a través de un celular. Yo he tenido la posibilidad de hacer un programa que se llama Argentinos por el Mundo, donde hacemos videollamadas o hacemos con gente que está en otro país. Claro. Y la verdad que, bueno, eso ha ido avanzando. Eh, no sé cómo hubiese sido si en ese momento hubiesen existido esas cosas, ¿no? Sí, no sé, quizás que había una comunicación diferente, ¿no? Entonces, de dos personas que conversaban. Me parece que ahora esto ayuda mucho, nos da ciertas facilidades, pero también Los limita. sí, es como más frío, ¿no? Si yo por ahí digo, quiero hacer un trámite y yo prefiero ir a hablar con el gerente del banco y el gerente a lo mejor me dice, sí, tenés que entrar. Ay, Yo cómo digo, pero se... y entonces llamamos por teléfono, Sí. supongamos en la época bueno, ahora también es Telecom, pero en su momento Telecom. Yo quiero hablar con una persona, yo no quiero que me atienda una computadora, yo necesito hablar con alguien que me pueda escuchar y que me pueda responder. Y no este aparato, esta mujer que me está contestando y no me deja, no, Claro, no. no. Hasta el día de hoy yo creo que me parece que en algunas cuestiones, sobre todo cuando uno tiene algún problemita que solucionar, necesita que alguien, Sí. un humano, un humano, una persona me atienda y me explique. Primero me comprenda mi problema, mi situación, y no me pasa eso. Tengo que hablar con una computadora que no me resuelve muchas veces los problemas. Pero bueno, yo creo que nosotros hemos tratado de avanzar mucho, pero seguimos, nosotros digo, los que no estamos muy en la Sí, sí. informática, muy limitados, muy limitados. No, y bueno, hay bastante, un porcentaje más, yo creo que son los niños los que van Ay, naciendo sí, con, la van facilidad que naciendo, ellos van naciendo tienen, con, y capaz que con mayor que, conocimiento que uno, la agarran y tac, tac, facilidad que tac. tienen es Sí. maravillosa, realmente una maravilla, envidiable. Y sí, es la única forma que van a poder seguir, porque por eso digo, o sea, todo es informática, todo es informática. Y yo tengo que estar preguntando, pero si yo, porque el miedo siempre está en qué va a pasar si yo lo hago mal. Porque si lo hago bien, está todo bárbaro, pero si yo lo hago mal, ¿qué va a pasar? Ese es el miedo. Se me va lo que tengo, se pierde la información. No, viste, o sea que siempre está, viste que para hacer compras Sí, ahora ya todo virtual, ya es todo antes, nunca, virtual. nunca te ibas a imaginar eso en aquellas épocas. ¿Cómo fue comunicarse con su familia? Decir, me quedé Mira, 2 días porque el no había colectivo... forma, porque no había ningún, el teléfono comenzó a funcionar acá en el año, te digo porque era justo el año en que Sí, nació mi segundo hijo, que fue en el año 85. Ignacio nació en septiembre y a los 3 meses, creo que fue algo así de que él naciera, septiembre, octubre, sí, creo que fue así, algo así, a los 3 meses tuvimos teléfono. No, era terrible. O sea, no había ningún tipo de comunicación. Bueno, la comunicación era la claro, CADOR, o bueno, los viajes que se hacían. El maestro Puje me acuerdo que tenía una camionetita roja, sí, que yo la conocí con la camionetita roja, sí, que la tenía exclusivamente para sus viajes, los viajes de la escuela. Bueno, impecable. sí, sí, seguramente que le hacían un muy buen mantenimiento porque con eso viajaban él, el maestro Gómez, porque yo como digo, el maestro Luques no lo tuve prácticamente, tuve muy poquito tiempo como director. Sí, sí, no, no era, había que viajar nomás y toda la información había que recibirla en la DEMES. Ah, Y allí había que recibir la información, capacitarse, bueno, por eso digo, viajábamos porque el maestro, cuando yo ya fui secretaria, sí. ¿no? Creo que fui como al tercer año más o menos de estar acá. Sí, más o ¿Cuántos eran menos. más o menos en la escuela en ese tiempo? Poquitos, No, no, no no éramos tan muchos. poquitos, no. O sea, estaba el director,
que bueno, ya habrá sido el maestro Luque, el señor Poggio o el maestro Gómez, Tete, que era la regente, y la secretaria docente, que como digo, era Nidia de Sánchez. Cuando ella se jubila, es cuando yo tomo la secretaría. No sé, habrán pasado 4 o 5 años, no me acuerdo. Y había 2 secretarias administrativas, que eran Nora Piazza, que falleció hace poco, y Cristina de Cebrero. Bueno, después fueron aumentando, creo, las secretarias administrativas, después también se incorporó Carmen de Monte. Bueno, no me acuerdo mucho más de eso. Y como después, más adelante en el tiempo, teníamos secretaria docente y prosecretaria. Pero eso, digamos, no fue en los comienzos, no. Y estaba, bueno, el jefe de taller, que era, claro, porque fue maestro Poggio y después lo reemplazó Oscar Garrido. Y como jefe de internado entiendo que era el maestro Gómez, y bueno, y estaban como preceptores de internado el maestro Tino, el maestro Márquez, que fue el jefe también de internado, que fue divino ese maestro, cómo los trataba a los chicos. Y en esa época decía la señora Hilda, doña Hilda, de que los chicos no se iban los fines de semana. Sí. Yo no me olvido de que cuando se tenían que ir, porque los que se podían ir se iban, si se había perdido algo, no se iban, quedaban en penitencia. Y aparecían las cosas, aparecían. Pero así como era de recto, lo querían muchísimo, muchísimo. Sí, yo no creo que los chicos no quieran, bueno, no sé, no puedo decir mucho, porque a veces también se confunde, ¿no? Ser estricto, recto, con ser malo. Pero bueno, no importa, con el tiempo los chicos se darán cuenta que no era así, pero de todas maneras en su momento a lo mejor, pero era muy, muy correcto en cuanto a la disciplina. Y la señora esta decía ayer también, la cantidad de alumnos que tenían, sí me acuerdo que había, 120, un año llegó a haber 120 alumnos, increíble la cantidad, ¿no? Y en cuanto a profesores, bueno, había profesores de cada asignatura, así es que, claro, no sé, habremos sido 20 y pico, habremos sido 30, no, éramos bastantes. Yo no estuve en los comienzos de la escuela, eso sí, ¿no? O sea, yo no conozco la historia que cuenta, por ejemplo, Tete, que seguramente, bueno, es la historia de su origen, ¿no es cierto? De cómo se funda esta escuela, y donde cuentan que cortaban la leña, que iban a buscar la leña para hacer, para la cocina, para el fogón. Bueno, esa parte no la puedo relatar yo. Perdón que le interrumpa, vamos a tener la posibilidad. En breve salimos de acá y nos vamos a casa de Garribia, donde no es Miguel. Bueno, don Garribia me va a contar la historia del fundador de la escuela. Ajá. Así que estamos haciendo este tipo de entrevistas justamente para hacer un recorrido. Ahora contar, más o menos nos ha contado cosas que nosotros no sabíamos y que la gente no sabía. Ha sido maestra después y compañera después de muchos. La edad de 21 y 20, de estar ahí, de compartir, la verdad que, bueno, de destacable. Yo siempre la destaco y siempre digo, no va a haber profesoras como la profe Marcia, como la profe Cristina Alier, como la profe Inés, que muchos de los chicos, como decía, las consideraban malas, pero en realidad eran rectas y que te han dejado esa enseñanza, decir, buenos días, saludan, se levantaban todos saludaban. Yo no me acuerdo si usted era la que nos saludaba con un rezo. No, saludaba y después rezaba. Hasta que alguna vez, no me acuerdo quién me dijo, que no lo hiciera más, porque bueno, no podía exigirle. Yo dije, yo no es que exija, simplemente es como invocándonos a que Dios nos dé en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, la ayuda de estar bien, de compartir una clase en paz. Y bueno, lo dejé de hacer, pero no es que me dijeron no lo hagas o que un directivo, no, alguien me sugirió que por las dudas no lo hiciera más por una cuestión de que no todos tenían por qué rezar. Sí, ¿cómo era el rezo? No, hacíamos nada más que en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, yo me acuerdo porque en la primaria nosotros teníamos con la señora Chiqui, que ella también nos hacía un rezo, pero en este momento lo que vos dices la señora Chiqui, ella dio francés también en el colegio. Además, sí, ella dio francés, me parece que ella dio después que esta profesora,
Me parece que fue así, porque en ese corto tiempo yo creo que primero estuvo esta chica que se fue poquito tiempo, ese fin de año se fue, y creo que fue primero esta chica y después la señora Chiqui, además de ser preceptora. ¿La señora Chichi? Ella estaba como preceptora desde que yo ingresé, estuvo como preceptora divina con los alumnos, ella era muy cariñosa con los chicos, y los chicos por supuesto que la apreciaban mucho. Sí, mucha gente que se la recuerda. Bueno, pues yo digo, todos tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala. Repito, a mí Para algunos, eso depende. Yo siempre digo que cada uno, bueno, tiene una experiencia con cada persona y eso ya claro, es algo muy, y esa muy experiencia personal, ¿no? también, por eso digo, muchas veces el tema es de qué manera uno se relaciona con los chicos, porque quizás que el preceptor en general es otra la relación que tienen con los alumnos, ¿no? O sea, al contrario, es el que tienen que escuchar y comprender la situación de cada uno, que a veces nosotros en ese ratito corto que estábamos, no la conocíamos. A veces nos enterábamos de situaciones de los chicos, pero a veces hasta cuando el chico recién egresaba. Claro. Y a veces decíamos, pero ¿por qué alguien no nos contó de eso? No es para justificar todo, pero por lo menos para haber entendido un poco más el por qué. Había niños que eran muy rebeldes. Claro. Y esa rebeldía por algo era, ¿no es cierto? Quizás eso no lo sabíamos y no podíamos justificar. Me parece que es mucho mejor la relación del maestro primario. Bueno, es la carga horaria que tiene también, ¿no es cierto? Que le permite conocer más a cada uno. Y nosotros a lo mejor teníamos 2 horas en la semana y nada más. ¿Qué podíamos conocer de los chicos? Y en esas 2 horas había que aprovecharlas al máximo. Claro. Y he tenido alumnos que han sido excelentes como alumnos en la cuestión intelectual. Tenía otros que en lo intelectual 0, pero en lo que era, porque a mí me tocó en un año tener 3 horas de biología con varón, en el mismo curso. Sí. 3 horas de biología con varones y 2 horas de biología con mujeres. Yo en esa hora además que tenía con los varones no podía avanzar. Tenía que quedarme allí. Entonces hacíamos cuestiones prácticas. Entre ellas, por ejemplo, hacer una huerta, plantar árboles. Bueno, y yo en esa hora que tenía con los chicos, los varones, yo decía, que no estudia nada, nada. Pero a la hora de cavar pozos, era el primero. Claro, Era el primero. No, sí, por eso digo, no quiero dar nombres porque realmente no. Pero sí tengo presente chicos, así que yo decía, pero mira, el trabajo que me da a la hora de evaluarlo, 0. No había forma. Pero si había que hacer algo, picar la tierra, hacer el pozo, era el primero que estaba. Yo decía, ¿cómo hago yo con este chico que en la balanza pesaba uno más que otro, pero ¿cómo lo evalúo? Claro. No, era difícil, muy difícil. Era difícil en ese tiempo. Profe, la verdad que muchísimas gracias por la oportunidad. Hemos tenido un poquito de problemas con el tema de la señal de internet. Vamos a ver si lo arreglamos al video y unimos la transmisión. Bueno. La verdad que por ahí son cosas que son ajenas a nosotros. La verdad que yo me siento muy a gusto y muy agradecido por darme la posibilidad de tener frente a frente, y esta charla, como usted dice, es ajena a las cámaras, es ajena a las fotos. Totalmente. No le gusta nada de todo esto que estamos haciendo y la verdad que uno valora eso, y yo creo que ese es el amor que usted ha sentido por la escuela y se ve, y por sus estudiantes, y ha dejado, yo como le digo, a mí me ha dejado un recuerdo muy bueno. De hecho que siempre lo destaco y digo, no por desmerecer los profes que están ahora, sino que digo, qué bueno eran los profes de antes, los profes, repito, la profe Liliana, la profe Andrea, que fueron profesoras mías. La verdad que un nivel como la profe Inés, como Cristina, bueno, Paco, que Paco lo llevamos todos. Yo creo que todos los que forman parte de la escuela siempre, por algo los recuerdan a Paco, ¿no? Y en esto que vos dices, toda esta gente que hoy incluso está en la escuela, no solamente como docentes, sino que están en cargos de la escuela, y han sido alumnas mías también todas ellas. Entonces para mí es como un orgullo decir, mira, que son personas que además han estudiado, han recibido y que hoy estén al frente de la escuela. No, es muy lindo, es muy lindo. Por eso digo, bueno, esto no se debe vivir seguramente en la ciudad. Nosotros tenemos esa suerte de vivirlo porque estamos viendo que no dejan de ser proyecciones nuestras también, ¿no es cierto?
Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Y a ellas les va a pasar lo mismo. Cuando vean a estos chicos que todavía están en la secundaria y cuando están... Quizás les esté pasando con algunos de los docentes que están en este momento en el colegio, que también fueron alumnos de ellos. Uno siente ese orgullo. Primero de construir o formar parte de una escuela, de la historia de la escuela. Y de ver que esa escuela crece. Para mí es una escuela de mucha calidad, pero para que ella siga siendo de mucha calidad, yo creo que hace falta que la gente que trabaja se comprometa muy mucho y las familias también. Que las familias no por apoyar, que nos apoyen, digo en el buen sentido, no, no es que no vayan a apoyar a los hijos o a escucharlos, pero que traten de consensuar con la escuela. Un poco más de compromiso. Sí, consensuar con los profesores, a entablar mucho diálogo, porque realmente a veces creo que la falta de diálogo, ¿no? Hace que sucedan estas faltas de respeto, estas intolerancias, tanta violencia. Sí, yo creo que hace falta eso. Quizás que a veces las familias todas tienen sus ocupaciones, sus trabajos y no tendrán los tiempos suficientes. Pero cuando el chico ve que la familia se siente comprometida, el chico también se compromete un poco más. Ahora cuando la familia lo delega, como que esta es una guardería más que una... Claro. No, me parece que las cuestiones así no van a mejorar. Así que ojalá que mejore esa relación de familia con la escuela. Bueno, profe, la voy a dejar, me voy a ir, vamos a hacer como estamos haciendo siempre. Bien. Usted va a dejar un mensaje por feliz cumple. La verdad, como les digo, les pido disculpas a toda la audiencia que, bueno, vamos a ver cómo lo configuramos el video, porque, bueno, teníamos problemas de señal. Para que usted le deje su mensaje a su querida IPETIM, como he ido mutando el nombre que les digo, de feliz cumple. Bueno, desearles que cumplan muchos años más, que la escuela siga siendo de mucha calidad, como lo dije recién, que sea un lugar de aprendizajes, de amistades, de sueños y de construcción de futuros de estos niños y jóvenes que tenemos en el colegio. Así pasaba una entrevista más por estos 59 años del IPETIM. Gracias, profe Marcia, gracias a toda la audiencia y como les dije, perdón por ahí por las interferencias de la señal.